Muy buenas tardes, tengan en España, muy buenos días, tengan en América. De cine, en donde vamos a hablar de una película que yo la considero bastante importante porque fíjense cómo nos va a poner en contacto con las adicciones. La lectura justamente que hemos recomendado es la de Goce y Adicciones, que es un libro que tenemos en Lapsus de Toledo, pero también fíjense que hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con el alcoholismo, desde por ejemplo el monólogo que yo hice de Amy Winehouse, que trajo muchísima gente interesada en nuestro grupo y en poder un poco aprender del psicoanálisis como para poder interesarse en el hecho de que existiera realmente una posibilidad de cura de las adicciones desde el psicoanálisis. Yo tengo que decir que es complicado realmente que un alcohólico, que un drogadicto pueda estar sobrio. Y creo que es muy importante para las personas que nos dedicamos al psicoanálisis comprender que en muchas ocasiones, probablemente además del psicoanálisis, se necesite otro tipo también de intervención. En mi caso, en mi experiencia, los pacientes que tienen una problemática realmente intensa en torno al alcoholismo y a las drogas, en muchas ocasiones necesitan tener el apoyo de un grupo para poder dejar realmente la sustancia. En muchas ocasiones el psicoanálisis lo que ayuda es precisamente a poder entender algo de lo que yo hablaba hoy, que tenía que ver con el retorno de lo real. Digamos que aquello que no puede ser simbolizado y aquello que es del orden de lo imposible, Lacan le llamó lo real y lo colocó en ese registro. Es un registro que no puede ser representado. Por lo tanto, digamos que es complicado ponerse en contacto con ese registro. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que se le desborda al sujeto algo del orden probablemente de la pulsión. Cuando la cuestión es que estamos ante alguien que tiene tendencias adictivas, entonces aquello real que irrumpe conduce a la pulsión a ir directamente a la adicción. El alcohol rebaja el dolor, lo niega. Es una manera de escapar de esa problemática de dolor, de angustia, de miedo. Entonces es lo más fácil para el sujeto. El psicoanálisis nos permite poco a poco, en un proceso difícil, complejo y en ocasiones lento, poder ir develando aquello que está como enlazado en ese registro de lo real. Y en ocasiones, si no se tiene otro tipo de sostén, por ejemplo, un sostén grupal, como el de los alcohólicos anónimos, como el de las clínicas de adicciones, en donde se establece una especie de programa y en donde de manera, digamos, puntual se hace una especie de grupo que apoya para que no haya en cada 24 horas la recaída a la sustancia. Si solamente hay psicoanálisis y no existe otro tipo de grupo que apoye a nivel de evitar pasar al acto, en mi opinión, lleva más tiempo sacar a un adicto de la ebriedad y traerlo al campo de la sobriedad. Y creo que es importante que un adicto pueda estar sobrio porque cuando está ebrio hay muchas cosas que son diferentes para él y que le causan una angustia grande, y si no tiene la contención para salir de ello, no lo logra. Entonces yo creo que el psicoanálisis, como lo vamos a ver en esta película, en donde hay algo del orden terapéutico, ayuda a que un sujeto pueda salir de las garras de la adicción y devenir a otra cosa, a otro sujeto,
a alguien transformado en otra cosa. Pero no podemos dejar de ver que hay clínicas de rehabilitación detrás, que hay programas en muchas ocasiones de grupos de adictos que se reúnen y que de alguna manera apoyan no el análisis del sujeto, sino simplemente el que no tenga la recaída en la sustancia. Muchos psicoanalistas están en contra de este tipo de programas y yo he trabajado durante toda mi experiencia de clínica analítica en las dos posiciones y he podido visualizar que aquellos que están en contra de las clínicas de rehabilitación y los programas, no todos los sujetos logran estar sobrios y vuelven a recaer y algunos terminan en una sobredosis. Por eso considero que dentro de la cuestión de la clínica de las adicciones, en mi opinión, hay que tratar de trabajar en unión de otros dispositivos, de otros colectivos. El psicoanálisis a veces levanta ampollas muy duras, y los sujetos a veces están muy desnudos ante verdades que les hacen sufrir mucho. Entonces, aunque vengan muy seguido al psicoanálisis, pueden en un momento dado sentir angustia y recaer en la sustancia. Por eso yo estoy a favor de que se trabaje en conjunto, cuando el paciente así lo sugiere o cuando el paciente ya está en un grupo de una clínica de rehabilitación o de un grupo de terapias grupales de adicciones. ¿Por qué recibirlos en el psicoanálisis aunque ya tengan un grupo? Porque nunca van a poder trabajar lo propio a nivel grupal. Entonces, a nivel grupal se va a trabajar la problemática directa sobre lo que te hace recaer, pero en un psicoanálisis personal se van a tratar las cosas particulares de cada sujeto. Esto es la maravilla que nos trae la película que ha elegido nuestra querida colega Raquel Núñez, Rocketman, una película británica que ha sido sacada a la pantalla en el año de 2019. El director fue Dexter Fletcher y basada en el guión de Lee Hall. Esta película está basada en la vida del músico Elton John y va a iniciar precisamente en el momento en el que él ingresa a una clínica de rehabilitación. Vamos a ver en esta película muchas cosas muy interesantes y yo creo que vamos a poder tener la posibilidad de ver las lecturas que cada quien haya hecho desde sus propias perspectivas de visualización de la película. Yo me quedo con el hecho de darnos cuenta de que siempre que tengamos un paciente que va a consumir grandes dosis de drogas o de alcohol, tenemos que tener en cuenta que es para escapar de un dolor intenso, de una soledad intensa. En el caso de Elton John, lo que tenemos como, digamos, ejemplos de biografías de él, de personas que han sabido de él sobre lo que fue su vida infantil, lo que sabemos es que desde muy pequeño él era un niño prodigio. Sabemos que el padre era un hombre que le gustaba mucho el jazz, pero era un mediocre. Podemos de alguna manera apuntar a lo que se llama un deseo filicida, probablemente por envidia. El padre rechazaba al hijo y rechazaba también su homosexualidad. Y además de rechazarlo, muy probablemente tenía grandes celos y envidia. Está nuestro libro de celos, que como todos saben ya fue publicado y que nos trae varios textos que van a hablar sobre los celos y la envidia en un momento determinado, no solamente de hermanos, como es el tema de lo de Caín y Abel y las historias de hermanas que yo he estado trabajando
como una violencia importante entre hermanas. Ya lo saben ustedes que a mí me ha llamado mucho la atención la violencia entre hermanas mujeres y lo que eso conlleva. Y ahora que han estrenado esta serie de televisión de Feud, en donde vemos la historia de Baby Jane, y que en realidad está basado en una novela de dos hermanas, una era Baby Jane, Jane se llamaba, y la otra se llamaba Blanche, y que es una novela además que surge de la mente, de la invención, de la ficción de este hombre Henry Feller. Pero fíjense que lo que es interesante en la serie de Feud es que se logra atrapar a dos mujeres que eran grandes divas en aquella época, hablamos de los años 60, que es Joan Crawford y Bette Davis. Hay que tener en cuenta que hay unas similitudes tremendas entre ellas, porque Joan Crawford tiene una hija que escribe un libro en donde va a poner muy mal a la madre. Luego también se hizo película, se llamaba Mamita Querida. Y Bette Davis tiene una hija que escribe un libro y que pone también muy mal a la madre. Entonces estas dos mujeres, Joan Crawford y Bette Davis, son muy parecidas, pero van a tener también una gran rivalidad entre ellas. A mí me ha interesado mucho esta violencia y la película de Rocketman nos pone en contacto pues un poco con la portada justamente de nuestro libro de celos, en donde tenemos al padre devorando al hijo. Nos va a poner en contacto con un padre que tiene una envidia grande por Elton John, que no acepta su homosexualidad y que lo rechaza. Y una madre, que es una madre, vamos a decir de nuestro librito de Madre Estrago, una madre que le echa en cara constantemente al niño, diciéndole, lo que no es verdad, pero la madre lo dice, que por culpa de él, el padre la abandonó a ella. Tampoco acepta su homosexualidad y también lo machaca constantemente. Entonces tenemos un ámbito familiar de un niño prodigio, de un niño diferente, que es horrible. Y que ese niño diferente y prodigio lo va a vivir con mucho dolor. Y así es como ese niño va a ir creciendo y va a ir encontrando a paso de su vida una serie de problemáticas personales que van a tener que ver con este primer rechazo infantil. Podemos ver después pues que ese rechazo de los padres lo va a llevar a la droga, lo va a llevar al alcohol, hasta que llega por allí alguien que es Bernie. Ya nos lo va a contar Raquel al hablarnos de la película, pero ese personaje de Bernie a mí me encanta porque establece un vínculo importante con Elton John, en donde podemos ver que hay una especie de sustitución de la función paterna. En fin, que yo pienso que la importancia del proceso terapéutico que vamos a ver aquí en esta película nos va a permitir ver que los sucesos del pasado de un sujeto pueden ser entendidos para dejar de repetir las situaciones dolorosas que lo van a llevar al fracaso una y otra vez. Hay muchos famosos que han muerto en las garras de las adicciones. Entre ellos está Amy Winehouse, por ejemplo. Recuerden que yo hice un monólogo de ella y que no logró sobrevivir a la problemática de una infancia probablemente igualmente dolorosa como la de Elton John. Pero Elton John sí lo logró. Elton John, sabemos al final de la película que lleva 28 años sobrio, que tiene pareja, que tiene 2 hijos y que en cierta forma logró superar toda esta problemática y podemos decir, logró sobrevivir. Y además, sobrio. Entonces creo que es algo importante para nosotros como psicoanalistas poder introducirnos en la profundidad de este tema. Agradecemos muchísimo a Raquel Núñez que nos haya traído esta película porque es un verdadero paradigma de la clínica de las adicciones, además de que la vida de Elton John es bastante interesante y para la gente que ama su música, pues es un deleite. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Facundo Podestá para que nos abra nuestra reunión
y nos comente lo que él ha leído sobre esta película de Rocketman. Y posteriormente le daremos la palabra a nuestra querida colega Raquel Núñez para que primero nos cuente la película para aquellos que no pudieron verla y para que nos diga también pues la lectura que ella ha tenido de esta gran obra llevada a la pantalla, y hay que decirlo, bajo la autorización del personaje, porque Elton John estuvo de acuerdo con esta película. Muchísimas gracias. Adelante, querido Facundo. Bueno, buenos días, buenas tardes, según sea en México, España. La verdad estoy súper contento con esta película, me sorprendió, no la había visto. Es más, al principio pensé que era netamente musical y resulta que tiene una mezcla de las dos cosas. Uno se empieza a dar cuenta, yo no soy fan de Elton John, pero se empieza a dar cuenta de la cantidad de música que realmente hemos podido escuchar a lo largo de nuestra vida y que muchas veces no le prestamos atención, no nos damos cuenta que tan presente está, ¿no? Me parece genial traer una historia real, me parece genial esto que dijo Elton John acerca de la película, que su vida no podía ser endulzada y él no quería que lo fuera, que la película iba a contar la verdad, aunque fuera en forma de fantasía. Así que, bueno, estoy súper contento con esto. Si hay algo con lo que me quedo de la película y que me llamó la atención a nivel de psicoanálisis, es esta angustia en la que se sumerge. Y como sabemos, la angustia es un momento en que la represión, que debería tener sus lapsus, debería fallar, funciona. Así que me quedo con esto. Espero a Raquel Núñez con su análisis de la película. Muchas gracias, Cristina, por la introducción y bueno, gracias, Raquel, por traerla a pensar el cine. Adelante, querida Raquel, tienes la palabra. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Acá en México, pues lluvioso, y en Toluca creo que más y con frío. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado la peli. Para mí tiene como mucha historia porque les comparto, comencé el análisis en Las Voces de Atenea, que fue la primera película que justo analicé. Y también la utilicé en este espacio de la maestría para realizar mi trabajo final, justo que habla sobre toxicomanía. Hice un análisis de la película y la representación también sobre el análisis del discurso con el libro de Goce y Adicciones, y utilicé algunos capítulos justo de la obra que hacía también al libro, ¿no? Entonces hay una como especial particular relación ahí con la película. En la especialización también de mi trabajo final, justo realicé también unas categorías para hablar sobre resolución de conflictos y que tiene que ver también en el ámbito del trabajo social. Me ayudó mucho también justo este espacio sobre el ámbito terapéutico y la terapia grupal. Está basada esta película, como ya nos comentaba Cristina, justo pues en la vida de Elton John. Es una película musical. Al principio también yo cuando antes de verla, que solo la conocía, el gusto por las películas musicales pues no está, o sea, personal no lo es, pero esta película me pareció que tiene justo en la fotografía, el diseño de vestuario, en las canciones, como mucho realce, y justo estuvo nominada en varios premios o categorías. Haciendo un recuento también de estas películas que nos hablan sobre las toxicomanías o adicciones, justo me recuerda también Requiem por un sueño. Hay otra película que es llamada 28 días, ¿no? Haciendo como este recorrido. También la película Rey, que habla también de este músico de jazz y blues, que también pasó como por esta historia
Shame, que es una película que también se ha analizado aquí ya con Late. El Lobo de Wall Street, también como esta relación que hay muy similar entre el consumo de justo el alcohol y otras sustancias. Y también hace Una estrella, que también hace esta representación de un músico que tiene este acercamiento justo con una relación de pareja, y pues que en esa película lamentablemente pues termina como con un suicidio, ¿no? Justo pensaba en estas situaciones que trae como la película y la representación. El texto que yo revisé es sobre drogas y casualidades psíquicas clínicas de Goran Abulmanetti. En este texto, pues, nos habla sobre los pacientes toxicómanos y la reputación de no sentirse atraído por las virtudes del tratamiento analítico. Hace un recorrido también sobre el espacio freudiano y lo que significa o implica en el analista este reto difícil de trabajar con estos pacientes o consumidores de ciertas drogas. Hay diversas hipótesis clínicas y teóricas que se hacen como en lo que se conoce con la técnica de la cura. Se sabe también que la toxicomanía pues, es parte visible de este iceberg que esconde síntomas mucho más complejos, y alguna parte de ellos pues están más allá de lo moral y de visiones reduccionistas pues que escapan como a este suceso. Por otro lado, pues también la cura analítica ofrece, lo que mencionaba hace rato Cristina, pues una larga y meticulosa elaboración que nos habla sobre una posibilidad constante del análisis, pero que justo en esta diferenciación entre el yo y el sujeto es cuando tiene mayor dificultad para ofrecer a estos pacientes pues una oportunidad de otra existencia. También hay un análisis sobre la función del nombre del padre, lo que nos habla, hace rato Cristina nos mencionaba sobre la relación que hay con este padre, que es insuficiente y que pues no logra tejerse como a una cierta consistencia, ¿no? Logra tener esta pulsión de muerte que está instaurada en cada situación de la vida de Elton. Hay también pacientes que pues llegan a sufrir ansiedad o insoportable estados de depresión, como poder pasar también a situaciones psicóticas, y la mayoría pues termina justo en la adicción. La autora se hace esta pregunta si el consumo de drogas tiene que ver en particular con alguna estructura, como la perversión, el carácter transgresor o su proximidad al fetiche. En esta situación, pues sería importante también poder reconocer cuándo es que comienza el consumo de Elton, bueno, que su nombre es Reginald Doyle, y que nos habla de esta historia que comienza en su infancia a los 50 años. Se ve que hay un paso por un gusto musical que tiene él, sobre todo este reconocimiento por parte lo que busca el reconocimiento por parte del padre y la visibilidad, y también por la madre, ¿no? Y hay una relación ahí de abandono. Justo la abuela es quien tiene esta contención, que visibiliza, y que el acercamiento que tiene tan presente con la música, pues justo lo que él quiere es tener esta conexión con el papá, y es lo que menos se logra, ¿no? También hay una escena muy importante cuando el papá le presenta a sus hermanos o medios hermanos, en el cual pues él lo único que quería es como nuevamente la visibilidad y el poder tener este acercamiento, que justo tampoco se logra. Hay este gusto por Elvis Presley y el rock, y pues sabemos que también entra a esta academia de música, en la cual pues es el ingreso a la academia y que lo acerca mucho más a esta relación que tiene con la música. Pues ya de adulto se puede ver que hay esta banda en la cual
conoce también a Bernie, que viene a ser este amigo que le da justo este reconocimiento. También está visible la homosexualidad y termina la relación con Arabella, ¿no? Hay un representante que también tiene este acercamiento con la música, pero justo que John Reed es esta pareja que lo inicia también que tiene este contacto inicial con su sexualidad. Estamos hablando de si fue en los años 50 y en los años 70 es cuando tiene estos éxitos y revela también a su madre por teléfono pues que él es homosexual. La mamá le dice, pues yo ya lo sabía, ¿no? No es algo que tú me tengas que decir, es algo que yo he sabido siempre. El abuso físico y emocional que se presenta dentro de sus consumos, que tiene que ver justo con el alcohol, la cocaína, el cannabis, las compras y el sexo, pues los llevan a tener su primer intento de suicidio, ¿no? Cuando él descubre la infidelidad de esta pareja y se avienta a la piscina, ¿no? Es cuando tiene este primer acercamiento, pues justo con la pulsión de muerte, y podría pensarse que el pasaje al acto. Y posteriormente tiene un matrimonio con su amiga Renata, y pues las peleas constantes que tiene con la mamá justo por el dinero, ¿no? Que él lo único que quiere es este reconocimiento o este acercamiento con ella, y ella es lo único que pide pues es justo el dinero. Después vienen el consumo de las píldoras y el alcohol, y él sufre un ataque al corazón. Entonces pues es llevado de nuevo al hospital. Ya cuando tiene estos dos intentos de suicidio es cuando va a tener su presentación en el Madison Square Garden, y pues busca ayuda, ¿no? Lo que se conoce como tocar fondo, que ya tuvo estos dos acercamientos con la muerte y necesita ya él de esta terapia o de este grupo de apoyo, que es donde inicia la película, y que justo él va reconociendo que tiene esta aprobación o que necesitaría de esta aprobación de los padres, pero pues es lo que no ha conseguido, y es lo que lo lleva a retomar esta parte de yo no puedo solo, necesito ayuda, entonces vengo, y es cuando hace este recorrido a través de su historia. Lo mencionaba hace rato Cristina, justo en la sobriedad, que lleva 28 años y que pues ha tenido este acercamiento con su pareja y que tiene 2 hijos. La finalidad del texto que yo propongo es justo si los estimulantes han existido en todas las sociedades y las civilizaciones han estado enmarcado y regulado por ritos comunes, la mayoría de las sociedades no utilizan para marcar un espacio de la infancia a la edad adulta. En estos momentos podría ser un rito de iniciación, tiene pequeños empujones con las drogas y consideran que nunca han tenido un consumo patológico. El consumo del alcohol en numerosas fiestas marca la entrada a la vida adulta como papel comercial y el testimonio de la excitación como estímulo del vínculo social, para cuando también hay personas que no solo beben alcohol, sino también ingieren drogas. Esto lo vemos justo en una de las partes de la película, cuando ya no lo que se le conoce o se le llama, menciona como sucedáneos, que no hay, se pasa de un consumo a un uso o un abuso hacia otro. En este caso, después fue el sexo y después fueron las compras también. El hecho de que el uso de las drogas sea frecuente en la adolescencia, pues arroja a la luz el carácter de un paso realizado durante un proceso psicológico, particularmente causado por el paso del niño al adulto. En los humanos, este momento no corresponde necesariamente a esta pubertad fisiológica. El término adolescencia, pues, es un término que se designa para la maduración del cuerpo entre el cambio emocional y justo la pubertad, pues, el cambio biológico.
fisiológico. El paso de la fase latente de Freud y la madurez genital sujeta al complejo de Edipo y a la realización de la función paterna y la relación propio que se plantea de una nueva forma o inesperada. Para algunos hombres y mujeres la madurez psíquica se produce en los meses siguientes para llevar a cabo o superar este obstáculo que supone el complejo de castración presente en la percepción del mundo y se muestra diferente en la pubertad. Muchos jóvenes no complementan el proceso hasta años, incluso décadas más tarde. Algunos no están preparados para afrontar la idea de perder el paraíso verde de la infancia y nunca lo lograrán. El consumo de drogas sería entonces un intento de separación del otro que aparece desbloqueado sin castrar un goce totalitario. Sería un intento de recuperar un espíritu dejado de cuerpo de ese otro familiar social y transgeneracional. La carencia se funde también con lo insoportable y el vacío. Se abren entonces el fantasma inconsciente que ordena la construcción de la realidad y no es suficientemente sólida. Se bloquea a veces y luego se excava artificialmente para ser llenada por una necesidad, no como las otras drogas. La carencia sentida fisiológicamente se pone en marcha artificial, es fruto de la casualidad psíquica. Es la consecuencia de la incapacidad de que el sujeto pueda extraer una alineación mortal atrapado por la violencia de los determinismos familiares y sociales con la imposibilidad de enfrentar sus propias angustias. El consumo de drogas coincide con un problema mayor al cual Freud y Lacan exploraron el impacto de la posibilidad o no de tomar el nombre del padre como propio y ponerlo en la circulación social. Su inscripción en la asociación de generaciones, como tomar el revelo del padre, como acordar la ley del deseo o como inscribirse en la asociación de generaciones a su vez. El padre es en ese lugar del discurso, fuera de la madre que asegura la existencia del sujeto, su nueva y singular palabra, pero al mismo tiempo es el quien imaginativamente causa la pérdida del goce fusional con la madre. Portador del pene, uno de los avatares del falo, se propone que el padre sabe responder a la pregunta del goce de la madre, a identificarse con él. El niño inventa apropiarse del falo, el instrumento del goce se revela solo en formas pulsionales como falo imaginario, designado por Lacan como menos pi. Porque ningún padre posee el falo simbólico, que es un significante sin significación. Grado cero de lo simbólico. La dimensión simbólica es accesible a los nuevos sujetos si encuentran el valor de reconocerla y afirmarla. El Padre Todopoderoso, el que nunca falla, el que goza de todas las mujeres, el padre del mito histórico de la horda primitiva y no existe en un lugar llamado pulsional, un señuelo, una estatua que hay que derribar a pesar de todos los signos reales de su poder. Así pues, hay eternamente un padre intruso que es el que hay que matar para gozar, pero el amor al Padre protector le hará renacer inmediatamente a la inmensidad del abismo materno, que corre el riesgo de abrirse a este Padre. No responde a la llamada. En otras sociedades utópicas, la identificación con este Padre idealizado, lo que Freud llamó el ideal del yo, cuya necesidad es vital, plantea un problema. Los horizontes están bloqueados por el predominio de lógicas comerciales que dan poco valor a sus sueños y pensamientos. El consumo de drogas ofrece entonces la promesa de un futuro mejor, pero sin ninguna construcción real. El esquema del acto queda a menudo reducido a la imaginación fugaz. El tiempo de un flash para algunos hace hay una escasa posibilidad de aparición de la función paterna, una esperanza de que haya un padre que no sea el mito del tótem y tabú como una posibilidad de su propio goce. La angustia de ser feminizado, castrado como la madre, despierta en el niño este fantasma parricida y ese odio reprimido hacia el padre está así secretamente presente en el amor hacia ese padre que protege. El odio equivale a la necesidad de protección. De esta manera tenemos un padre engañoso, un padre con dos caras. El padre vivo que debe estar ahí para proteger es amado
y el padre muerto una consecuencia del fantasma del odio. Parricida, un padre amado cubre un padre fuertemente odiado, con un odio explorado e inconsciente. Reconocer en la cura este odio insano que hace uno se sienta culpable y deprimido. Puede romper la creencia de la inmutabilidad de las cosas, iluminar las visiones pesimistas, abrir nuevos horizontes, tanto singulares como comunes. Pero debemos seguir adelante como el analista con su paciente intenta poner en marcha un padre, un mínimo de bondad del que hablaba Lacan, un padre dispuesto a dar su nombre, a compartirlo y a transmitirlo. Porque para algunos la droga sustituye el amor paterno que está ausente en su dimensión desinhibidora, como ese cantante poco amado por sus dos padres recurrirá a la droga para crear una imagen amorosa, positiva de sí mismo, necesaria para actuar en el escenario, y que luego será transportado por el amor del público, un amor nada imaginario, para crear nuevas creaciones. Cuando bebo o fumo, me veo a mí mismo como algo bello, algo aceptable, algo que va a algo nuestro y algo que puedo hacer, algo que muestro y algo que puedo hacer. Sin esa ayuda no puedo verme a mí mismo como alguien amable, y si el público lo siente, de inmediato. Es un callejón sin salida, dice. Podemos decir que para este joven el defecto narcisista es demasiado amenazador, que la etapa del espejo necesaria para el desarrollo del niño, constatada por Wallon y teorizada en gran parte por Lacan, no ha sido correctamente puesta en marcha por la falta de la mirada agradecida al pequeño ser humano que es separado de la madre. Es como finaliza el texto, y justo es esta comparación de la relación que hago entre el objeto de amor primario y justo la conexión que tiene posteriormente con el consumo de las sustancias o del alcohol y las recientes sustituciones entre la relación en lo físico, justo en lo psicológico, pero también hay un paso de aceptación, de querer tener un cambio cuando tiene estas dos pasajes al acto en estas dos situaciones de suicidio, y que después acude al proceso terapéutico para realizar este apoyo, y es como entiende o encuentra justo este espacio de contención a través o mediante la palabra. Muchas gracias. Ese sería mi análisis. Excelente, Raquel, el análisis de película, la verdad, súper amplio, abarcativo, muy acorde a lo que decía Cristina en la apertura, así que vamos a tener bastante de qué hablar. Como siempre, pueden levantar la mano, abrir el micrófono o escribir en el chat, así que los escuchamos. Pues ha sido una lectura muy amplia la que nos ha traído Raquel en relación precisamente pues a todo lo que implica desde la teoría lacaniana, lo que hablábamos sobre las adicciones. Si nos centramos un poco en lo que sería la vida de Elton John, no sé si pudiéramos echar un poquito de luz a lo que sería, por ejemplo, no sé si ustedes lo llegaron a visualizar, ese lugar que tiene la abuela. La abuela de él es una figura importante, una figura que lo rescata. En muchas ocasiones en los adictos encontramos que probablemente no hay en la madre o en el padre biológicos una figura importante, sino más bien de rechazo, pero luego sí que encuentran el soporte en alguna otra figura, en este caso la abuela. A mí me hizo recordar al pequeño Hans. Acuérdense cómo en este caso de Freud, el pequeño Hans tenía una abuela que era importante para él.
Entonces, no sé si pudiéramos hablar un poquito de esa abuela de Elton John y qué es lo que piensan ustedes que pudo tener como lugar en el niño. A mí me parece, bueno, me parece que es este espacio de visibilidad y contención, ¿no? Ella lo alienta, le da como la fuerza, incluso propone las clases de la música, ¿no? Entonces es esta abuela pues apapachadora, contenedora, que da como justo el amor o el reconocimiento que no hay por parte de los padres, la abuela lo tiene. Y es esta fuerza vital que le ayuda también, porque justo si no hubiera tenido como este anclaje con la música, entonces, ¿cuál de las otras artes hubiera sido? Esa es como también mi duda, ¿no? En este caso fue el piano, porque tenía la música y él solo al escucharlo logra conectar con la música y crear esta nota, sin ni siquiera tener mínima idea de lo que es, ¿no? Pero entonces sí es esta abuela la que contiene, la que ancla hacia la música. Así es como yo lo leo. Sí, yo creo que es importante porque fíjense que hoy en día las abuelas tienen un lugar diferente que antes. Ahora las abuelas tienen una función mucho más cercana a los nietos. Hoy en día entran dentro de la crianza, entran dentro de la vida de las parejas. Aquí en España, por ejemplo, no se llega a tener mucha educación de nanis, las nanis que en América Latina sí que tenemos la educación de las nanas, probablemente por Estados Unidos, en donde hay babysitter, hay nanas, desde temprana edad y en diferentes clases sociales se tiene casi siempre la posibilidad de acudir a nanas como algo natural. Acá en España no es natural, no se les trata como algo bueno, sino que en las familias, si se acude a una babysitter, es bastante juzgado por el resto del grupo. No importa si sea clase social alta o clase social media o clase social baja, simplemente no es muy aceptado. Entonces, aunque la gente tenga dinero y pueda pagar una nani, no la paga porque está mal visto. Entonces tienes que dejar a tus hijos o cuidarlos tú y tu marido o la pareja o los abuelos, ya sea de un lado o del otro lado. Y eso hace que haya muchísimo problema acá en España con la crianza de los niños, porque los abuelos en muchas ocasiones lo hacen con gusto, algunos abuelos, pero otros se cansan y no tienen ganas de cuidar a los nietos. Entonces yo de pronto llego muchos pacientes que me llegan al consultorio pidiéndome ayuda para poder poner límites a sus hijas que les traen a los nietos a cuidar. Pero lo que es un hecho es que si alguien va a cuidar a los hijos en España, además de los padres, son los abuelos. Entonces es un lugar muy importante que tienen estos abuelos en los nietos. Y en ocasiones, cuando se establece el vínculo en donde la abuela, por ejemplo, tiene la necesidad de sostenerse su propia vida con un nieto, entonces yo es cuando veo que se establece algo de un orden de intercambio, en donde la abuela, que en ese momento su prioridad es el nieto, y el nieto, que en ese momento tiene mucho rechazo de los padres y puede colocar a la abuela como sustituto de los padres. Y eso de alguna manera ayuda a muchos niños a no caer en situaciones de melancolías profundas, porque tienen el soporte, como decía Raquel, esta abuelita apapachadora,
es un soporte, en realidad es un sostén de función paterna, de reconocimiento. Lo que nunca tuvo Elton John fue reconocimiento de su padre. Entonces la abuela va a sustituir ese reconocimiento y ocupa en muchas ocasiones una función paterna que impide que un niño ya de por sí frágil pueda en un momento dado caer en algo del orden de la forclusión del nombre del padre y de una psicosis, porque hay algo de la abuela que inscribe, que sostiene, allí donde la psique puede estar un poquito vulnerable. Así que hay que tener muy en cuenta el lugar de las abuelas. En muchas ocasiones es verdaderamente vital. Yo pienso al respecto de la abuela que está como en un lugar habilitante, no solamente de Elton, sino también de, de la voz previa de la madre. Cuando él es chico, nosotros vemos que la abuela lo está impulsando constantemente y la madre observa desde cierta distancia, y me parece genial la actuación de Bryce Dallas, que se llama la actriz que hace de la mamá, porque es muy, muy transparente en ese sentido. Nosotros la vemos observar cómo la abuela se relaciona con el chico, cómo la abuela reconoce algún tipo de genio en el chico, y ella está en una escena recostada contra el marco de una puerta y lo mira como diciendo, quizás sea bueno en algo, quizás tiene razón, pero es más que nada la abuela, y la madre deja hacer. La abuela a la vez tiene algún tipo de voz de autoridad dentro de la, no solo para Elton, que es a quien acompaña, sino la madre se queda como a un lado viendo lo que la abuela hace con el nieto, ¿no es cierto? Y de hecho me parece que también esto tiene mucho que ver con que hay una, sí hay una experiencia que tiene la abuela respecto de lo que ha sido la relación de la madre con el padre de Elton, ¿no? Me parece que se pone en el medio de eso, quizás. Pienso que la película da un giro. Nosotros, yo creo, yo no lo observé, al menos en la película, el momento en que la abuela ya no está más. Y de repente empieza a ser la voz de la madre la que se escucha, ¿no? Que probablemente sea ya cuando él tiene un poco de éxito y ya algunas, algunas formas de represión, digamos, algunas obsesiones, algunas cosas que podrían haber sido fobias o actos fallidos, dejan de funcionar y Elton John empieza a caer en la angustia. Al menos esa es mi lectura, es un poco acompañado el proceso de esta falta de esa mirada que acompañaba con todo el despertar de lo que fue su vida y empezar a caer, sí, a caer en picada, digamos, por así decirlo. Sí, porque fíjense, lo que él escribe es que su adorable abuela fue su roca. Entonces aquí tenemos la palabra roca. Este es el sostén, la roca de su vida. Entonces hay que visualizar allí, como muy bien lo está comentando Facundo, cuál es la relación de esta mujer, porque fíjense, estamos hablando de generaciones. Entonces tenemos la abuela, es una tercera generación, luego viene la generación de en medio, que sería la madre, porque la abuela es materna, es la mamá de la mamá. Y luego viene Elton. Entonces es como, ¿cuál es la mirada de esa mujer en su propia hija como madre? Seguramente era una mirada que juzgaba, porque la madre de Elton John, lo que sabemos es que lo culpaba de haber sido abandonada por el padre. Entonces es una madre que no tiene un vínculo muy amoroso con el hijo, es un vínculo de rechazo. Entonces la abuela muy seguramente juzgaba a la madre como madre, y la abuela trata de darle al nieto el amor que la madre no puede darle. Eso seguramente trajo rivalidad entre la madre y la hija. Pero al mismo tiempo,
le permite a Elton John hacer una especie como de bipartición en lo que sería la función materna. Digamos que si lo viéramos desde Melanie Klein, que hablaba de la madre buena, madre mala, Freud después no habló esto, no habló del pecho bueno, pecho malo, pero de alguna manera podemos tener aquí una bipartición de la función materna, en donde tenemos una función materna que lo apoya, que es una roca, que lo ama, y luego tenemos otra función materna que lo rechaza y que lo culpa. Entonces, entre estas dos funciones de madres, la abuela y la madre, es en donde nuestro pequeño infante intenta sobrevivir y hacer el pasaje de niño a adulto. Sabemos que el homosexual futuro es un chico que va a tener una relación muy compleja con la madre. Sabemos desde Gerard Cormier, como lo ha catalogado él, que normalmente en la homosexualidad, donde la estructura es la perversión, no se le permite al niño matar simbólicamente al padre, sino que es la madre quien lo mata. Entonces aquí, en esta bipartición que tiene Elton John de madres, tendríamos que poder visualizar, por ejemplo, cuál era la relación del padre de Elton John con la suegra. Porque la abuela, que es la roca de Elton John, es la suegra de su padre. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no tanto para intentar hacer un análisis de Elton John, sino para que cuando tengamos en la clínica propia pacientes que nos lleguen a poner en contacto con una historia similar como la de Elton John, en donde veamos que una abuela tiene un papel primordial en la psique de un niño homosexual, un poco tratar de alumbrar qué es lo que se está jugando allí a nivel precisamente de los sentimientos de envidia y de celos entre la abuela y la hija en función de la maternidad de ese hijo nieto. Porque en muchas ocasiones encontramos hijas que dicen, déjalo en paz, no es tu hijo. Entonces vemos allí el enfado de la hija en su función de madre con su propia madre en su función de abuela, algo como me lo quiere quitar. Y no podemos dejar de ver que hoy en día a nivel de las custodias, en muchas ocasiones se juegan abuelas que tratan de quitar la custodia de sus hijos a sus hijas. Entonces yo creo que todo esto hoy en día tiene un lugar importantísimo. Yo pensaba en la historia de la mamá, que justo vive como en esta insatisfacción, ¿no? Y que está presente la relación con su maternidad también es, o sea, está insatisfecha con la pareja, con la maternidad, con la madre, y aparentemente lo único que la satisface es el dinero, que es justo la relación cuando ya se ancla, se podría decir cuando Elton ya tiene este dinero, y entonces les regala cosas y les lleva a viajes, y ella lo único que hace es pedir su cheque. Entonces es cuando dice, sí, es mi hijo, ¿no? Y lo reconoce. Pero cuando él se da cuenta o lo entiende, hay de nuevo este rechazo y entonces la madre vuelve a rechazarlo. Eso también se me hace como muy importante. Sí. Y también un poco como introducirnos en el verdadero amor de Elton John. Porque fíjense ustedes, el amor de Elton John, vamos a decir, pues fue su música. Su música que le permitió salvarse, le permitió escapar, fue lo que le permitió ayudarse a sí mismo antes de las drogas. Era su droga primera. Luego tenemos en los afectos, en los amores, a su abuela, que allí él sentía un amor, una roca, un amor de verdad. Pero él sabía que el padre lo rechazaba. Él sabía que la madre solamente quería de él algo a nivel, digamos, de cubrir el narcisismo de la madre.
quería su dinero. Y luego él se enamora. Entonces vamos a tratar de meternos en el primer amor de Elton John. Hay un amor tormentoso para él. Hay una traición de un productor. Hay un amor que le hace irse todavía más fuertemente a las drogas. Estos amores que hablamos nosotros, que en lugar de hacerte florecer y sacar lo bueno de ti, te hunden peor, te pueden llevar a la muerte o a la locura. ¿Quién era ese amor para Elton John? El amor dañino, además del de sus padres. ¿Qué creen ustedes? Yo me quedé pensando, hablando del primer amor y lo que lo sostuvo durante mucho tiempo, aparte de la música, fue su mejor amigo y el compositor. Digamos, ese papel es muy importante porque hay un momento de ruptura donde también él pierde, creo que, repito, no leí yo en la película cuando desaparece la figura de la abuela, pero continúa de alguna forma este apoyo a lo que él era como artista y no como un medio económico, digamos, por parte de su amigo compositor, y que de hecho él en algún momento cuando están hablando le hace alguna mención de lo importante que es para él, y Jamie Bell, que es el actor que hace de Billy Taupin, lo rechaza de esa forma, pero le dice que va a seguir a su lado, ¿no? Creo que quizás hay una forma de esa relación fallida, de hecho, inclusive celos de Elton John de lo que su amigo, y creo que ese era su primer amor, hace con su vida, que lo empuja a los brazos de el que pasa a ser luego su productor, y que también permite que Elton John sea subyugado de alguna forma, sea manipulado de alguna forma por esa persona. Creo, hay una frase que dice, aceptamos el amor que queremos merecer, y probablemente creo que en ese momento en que conoce a su productor, Elton John pasa por este tipo de situación. Sí, yo creo que fíjense que él, digamos, tenemos que visualizar que la vida de Elton John con su homosexualidad, no estamos hablando de una homosexualidad de tiempos actuales, en donde ya tenemos una posibilidad de inclusión bastante importante. En aquella época no había esa inclusión tan importante como la hay ahora. Entonces podemos decir que él vivía una homosexualidad distinta probablemente de la que muchos sujetos hoy en día pueden disfrutar de una situación probablemente un poco más, vamos a poner la palabra, como de comprensión de la sociedad misma. Entonces, hay que ver que Elton John tuvo mujeres en su vida también. Recuerden que él se casa primero con una mujer que se llama Renata. Ese matrimonio fracasa precisamente por la homosexualidad de él. Después va a tener la que es la madre de sus hijos. Hay una mujer que va a ser la madre de sus hijos, se llama Sheila Fairbrother. Y después, a nivel de los amores, pues no podemos dejar de darnos cuenta que dentro de esta película tenemos una importante actividad sexual de Elton John adictiva. Él tiene una serie de relaciones sexuales de promiscuidad. Entonces hay una adicción al sexo, también hablada por él mismo. Y podemos decir que uno de sus grandes dolores a nivel del corazón fue el productor, porque ese hombre lo traicionó. Para él lo vivió como una traición, lo de John Reid. Entonces creo que la vida amorosa de él, de Elton John, es importante también tener en cuenta, digamos, para poder reflexionar
en relación a qué se jugaba. Porque cuando un sujeto se relaciona en el amor, recuerden nuestro libro de relaciones familiares, elecciones amorosas. Depende qué es lo que tú estás intentando curar o sustituir en tu psique a nivel del amor. Cuando una mujer, por ejemplo, está en busca del padre, en muchas ocasiones se mete en triángulos amorosos en donde el hombre ya está casado. Cuando una mujer está en busca del amor de la madre, en muchas ocasiones se mete con situaciones en donde el chico la va a tratar a ella de la misma manera que la madre la trataba. Cuando es un hermano, por ejemplo, con el que se ha competido, probablemente te toca entonces una persona que va a competir. Entonces creo que cuando nosotros visualizamos la influencia que puede tener tu vida de historia en relación a tu vida amorosa, es donde uno puede determinar hacia dónde se está buscando el perfil amoroso. No siempre se busca la misma persona, pero sí tenemos como clave en el psicoanálisis que las personas generalmente de entrada van a buscar a quien no se sintieron amadas. Así que en el caso de Elton John, el rechazo tácito fue el padre. El padre lo traicionó. El padre lo rechazó. E incluso, muy posiblemente, Elton se sentía como con un padre que lo envidiaba, que tenía celos de él, incluso esa sensación del deseo de muerte. Entonces es muy posible que hacia allí es hacia donde apuntaba el deseo de Elton John en el amor. Buscar como objeto de amor a alguien que pudiera representarle los rasgos del padre para poder hacerse amar. Y ese es precisamente el conflicto de todo ser humano que entra en un tratamiento analítico y quiere, digamos, dirigir su vida amorosa hacia un puerto distinto del que está teniendo fracaso sentimental. Porque en general se busca en el amor a la persona que más daño te hizo en la infancia. Y yo creo que podemos decir que la traición que él vivió de manera más fuerte fue la del productor. Fueron esos primeros amores homosexuales los que lo dañaron. Hasta que después del corrido terapéutico encontró la pareja con la que vive ahora y que tiene 2 hijos y que ya no lo ha dañado. Es alguien que ya forma parte del florecimiento de Elton John. Pero los primeros amores lo dañaban y lo metían más todavía en el alcohol y en las drogas. Lo que a mí también me parece muy importante es justo, en la película de Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury, hay también esta relación de el consumo de ciertas sustancias y de la pareja, ¿no? Y también esta homosexualidad que está ahí, justo como velada también, no es abierta. Pero la historia de Freddie habla de estos padres inmigrantes y que justo ellos sí viven juntos y tienen como esta contención familiar, ¿no? Pero la relación con los otros o con sus pares es donde entra en conflicto. Que tanto el contexto en el que están Elton y Freddie, el consumo de la música y el contexto del consumo de las sustancias los lleva también a poder ser parte de él, ¿no? Porque si bien las historias de la infancia son muy diferentes, terminan en los mismos consumos, tanto sexuales como de sustancias. Esa sería también como hay otra duda que daría o que sería importante poder retomar más adelante si se podría. No sé si ustedes ya vieron Bohemian Rhapsody. Sí, yo creo que es un vínculo muy importante el que haces, querida Raquel, porque además también lo podemos ver en sujetos de posición femenina. A mí me da la impresión que cuando existe el síntoma de alcohol y drogas, hay algo con la adicción del sexo o también la compulsión a la comida
es esta oralidad, estas adicciones que nos ponen en contacto con la misma problemática que sería la posición que tiene un sujeto cuando se angustia, y entonces la angustia lo que le va a producir es acudir a este tipo de sustancias, que otras personas con la angustia acuden a otras cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, pues de Elton John, de Amy Winehouse, de muchos famosos, de lo que tú estás comentando también, hay un vínculo, y yo creo que lo que es importante ver, que es lo que me gustó mucho de la película, es cómo aquí lo que tú ves como desenlace sería el final de un análisis. Digamos que allí donde un niño ávido de ser abrazado por el padre no lo consigue, el padre no lo va a abrazar nunca. Pero entonces ese niño, que ya es un adulto y que ya está convertido en Elton John, que hace una transformación incluso del nombre, porque él es el niño con un nombre y luego es el adulto con otro nombre, entonces se autodenomina, se nombra de otra manera, y aquí viene y surge un nuevo sujeto a través del recorrido terapéutico, que ya no le va a pedir al padre que lo abrace, porque el que lo va a abrazar es él mismo, es Elton John, el adulto, el que va a venir a abrazarlo. Los padres quedan muertos simbólicamente, y él se separa del mandato y la necesidad de pedir amor a ese padre o de pedir reconocimiento a ese padre. Ya no le importa, pero de verdad, no fingido. Ya no le interesa más el reconocimiento de su padre o el amor de su madre. Se acabó. Y a eso es a lo que yo creo que le podemos llamar la caída del gran otro. Y entonces el sujeto ya es otra cosa. Y en este caso vemos un sujeto con 28 años de sobriedad, unido a un buen hombre que lo ama, con 2 hijos y con una carrera exitosa y maravillosa. Es un final de análisis que ojalá pudiésemos tener todos. Creo que es algo muy bonito lo que nos enseña, porque no todo el mundo puede llegar ahí. Y sabemos perfectamente que muchos se han quedado en el camino, no solamente músicos y gente famosa, muchos colegas nuestros, que yendo por el camino se han suicidado, se han quedado alcoholizados, siguen sufriendo o siguen en un bucle en donde no logran sacar la cabeza. Me quedo pensando en esta relación que de repente hay un quiebre, porque al parecer la madre de Elton John lo había tenido como para retener al padre, ¿no? Y luego en esta relación de madre-padre se genera cierta insatisfacción que hace que la madre engañe al padre, y él, cuando se va, le dice que al fin puede librarse de eso, de lo que está esclavo. Probablemente algo de esto es lo que sabía la madre, o sea, la abuela, y entonces por eso esta protección al niño, porque para la madre en un principio era un bien de uso y luego se convirtió en un bien de cambio cuando Elton John tuvo éxito. Entonces siempre, nunca hubo un quid pro quo, siempre fue útil para algo para la madre. Cuando esto se termina, la madre decide irse con el amante, y es el momento en particular en que Elton John reconoce esto. Me parece que es donde puede de alguna forma reconocer qué es lo que está haciendo mella en su lucha por salirse de eso, donde reconoce que es
lo que, lo que tiene que reprimir de alguna forma. Me parece que esto es muy importante el momento de decir, bueno, ¿por qué de alguna forma tiene las herramientas para salir de las adicciones y demás? Creo que hasta ese momento no encontraba las herramientas para lograr la negación necesaria. Y entonces, hasta no lograr esa negación necesaria, la represión, que es lo que ayuda en el neurótico, principalmente es una herramienta en el neurótico, no podía funcionar. Entonces, hasta entonces él no iba a lograr de ninguna forma, por los medios que tenía hasta ese momento, salir de esa angustia y de esa depresión. Creo que me parece que puede ser una lectura para traer cuál es el quiebre que lleva a Elton John a poder salir de este pozo donde se encontraba, ¿no? Me parecen muy importantes las conversaciones que son pocos los encuentros que tiene con la madre a partir del éxito, pero las conversaciones que tiene, como esta conversación que tiene por teléfono, donde la madre le dice que ya lo sabía, pero que nunca va a ser amado bien. Y entonces uno se pregunta si está hablando de Elton John o está hablando de sí misma, ¿no? Bueno, nada, esa es la lectura respecto de las pocas conversaciones que tiene de adulto y que vemos de Elton John ya, cuando ya se cambió el nombre y es Elton John, con su madre, y donde la figura de la abuela ya no la vemos. No estoy viendo comentarios en el chat, ni manitos levantadas. No sé si le queda algún comentario por hacer o algún otro lugar por el que podamos ir para seguir analizando la película o la situación. Me parece que Adicciones es súper amplio. Y también tema de celos, perdón, voy a volver a esto. También tema de celos, me parece que tenemos que visualizar cuál es la relación del padre y de la madre respecto de ese hijo, porque me parece que lo que es celos y envidia, probablemente a la madre haberlo tenido para retener al padre, puede haber querido una mirada que nunca existió, y el padre, al tener un hijo más talentoso que él, bueno, lo que decía Cristina al principio, el tema que trae a colación el último libro de Late, que es de celos. Sí, además se sabe que el padre también era alcohólico. Entonces, en algunas ocasiones, Elton John culpaba al padre de ser también Elton John adicto a la bebida, como que el padre lo había empujado a ello, algo así. Digamos que venía ya de un alcoholismo también del padre. Yo creo que hemos tocado lo más importante de lo que la película nos da juego a poder hablar y como a cuestionar todas estas partes que nos dejan pensando, porque fíjense ustedes que más allá de la vida de Elton John, que es una vida interesante, siempre lo que es más importante para todos nosotros es lo que podemos de alguna forma alumbrar con la vida de otro, la propia. Entonces, a veces al ver la vida de alguien, nos hace reflexionar sobre lo que tenemos en nuestro propio entorno, que finalmente es lo que nos interesa como para nosotros seguir evolucionando. Yo creo que hemos visto las cosas más importantes en relación a este gran famoso, y sobre todo, como yo decía, lo que nos trae la alegría de esta película es el poder ver que puede haber una posibilidad de salir adelante, de una forma, vamos a decir, entre comillas, exitosa, porque bueno, este hombre es un hombre exitoso y sin que digamos que es feliz, porque desde el psicoanálisis no damos esa posibilidad, puesto que sabemos que la felicidad son momentos
y que todo el mundo los tenemos, pero sí creemos que logró pasar de un sufrimiento muy fuerte que pudo haberlo llevado a pulsión de muerte. Sí podemos ver que logró pasar esa pulsión de muerte hacia pulsión de vida. Y yo creo que, como lo hemos visto, ha sido la posibilidad del recorrido terapéutico lo que se lo ha permitido a Elton John. Así que creo que todos nosotros, los que nos dedicamos a este trabajo, pues somos muy importantes en la vida de los sujetos que vienen a pedirnos ayuda. Y esta película nos pone en contacto con eso, con el lugar importante y vital que tenemos nosotros y la palabra para poder ser parte de la cura de los pacientes que padecen, sobre todo, sufrimiento de amor. Así que eso es lo que yo diría básicamente. Y bueno, pues pedirle a Raquel que nos diga lo que ella piensa de lo que hemos hablado y después pues a Facundo que nos clausure. Adelante, querida Raquel. Hola, sí, muchas gracias. Pues de nuevo, agradecer la invitación y justo la película que es muy importante para mí, justo este reconocimiento de estos temas de la sexualidad, la homosexualidad, lo que tiene que ver con los consumos, la música, que es este vehículo para poder crear y que nos lleva, ¿no?, esta pulsión de vida a crear, la historia con los vínculos familiares, la abuela, la madre, el padre, justo la relación de pareja, y pues más que nada me quedo con la historia personal, ¿no?, de este músico que si no hubiera tenido estas situaciones tal vez todavía hubiera sido más brillante, ¿no?, pensando en Amy Winehouse, como cuál fue la edad en la que ella muere, y de otros artistas o personas como que conocemos, y justo encontrar estos espacios de abordaje o de terapia en la cual se pueda dar pues esta contención a través o mediante la palabra. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Facundo. Gracias a ti, querida Raquel. La verdad es que ha sido muy interesante poder entrar en la vida de este gran personaje. Y fíjense también, habrá que visualizar un poquito, aunque la película no trae este material, pero yo estuve indagando y sí que me enteré, porque a la hora de que haces un análisis en la clínica analítica, siempre llegas a enterarte lo que ocurre con los padres y qué es de ellos a nivel de las relaciones amorosas. Por ejemplo, fíjense ustedes, la madre de Elton John tuvo otra pareja, era un pintor. Entonces seguramente este pintor con el que la madre se relacionó también habrá tenido un lugar importante para Elton John, porque todas las parejas de los padres divorciados tienen un lugar importante en los hijos de padres divorciados. O sea, ¿quién es la nueva pareja? En el caso del padre, no he llegado a indagar si también tuvo pareja. Se habla de que siguió alcoholizándose, pero no se habla de alguna mujer. Entonces, yo creo que es importante también para un hijo de padres divorciados poder visualizar qué cosas hacen sus padres después del divorcio. Hay algunas madres que se quedan sin pareja y sin sexo, nunca más. Y eso trae consecuencias para los hijos. Hay otras madres que tienen nuevas parejas, que tienen nuevos novios, algunas varios, algunas ya luego escogen alguno. Entonces los hijos como que comparan, pues mi padre biológico era alcohólico y la nueva pareja de mi madre no bebe ni una gota. Pues ya tenemos ahí algo, ¿ven?, de diferencia entre las parejas de la misma mujer o el hombre. Pues mi papá eligió una esposa pues que estudió universidad y en cambio mi madre no estudió nada. Entonces ya la hija hace una comparación de la madre con la nueva pareja del papá. Entonces estas cosas son muy importantes porque forman parte del ciclo edípico de un niño. Y estas nuevas parejas van a ser muy importantes para los hijos de divorciados.
Y lo comento porque hoy en día lo que más tenemos, no solo en la clínica, sino en general, son matrimonios rotos e hijos de divorciados y vueltos a casar. Entonces ahora tenemos papá biológico, mamá biológica, nueva pareja del papá, nueva pareja de la mamá, nuevos hermanos que son los hijos del papá y del padrastro y de la mamá y de la madrastra. Entonces ya tenemos unas familias que se van haciendo más grandes y que tienen que ver precisamente pues con algo que ya son construcciones de nuevas familias. Y eso es muy importante porque se tiene que tener en cuenta siempre en todos los tratamientos analíticos qué lugar van a tener esas personas. Y bueno, ahora que vamos a entrar al mes de marzo y es el mes de la violencia, recuerden ustedes que lamentablemente en muchos casos son los padres y en ocasiones las madres los que violan a sus hijos. Y en algunos casos los padrastros y las madrastras. Entonces creo que eso es algo también muy importante porque cada vez lo vemos más en la clínica. Entonces hay que tener en cuenta esto hoy en día. Le doy la palabra a nuestro querido Facundo. Allí está Adriana conectada. ¿Quieres comentar algo, querida Adriana? Adelante. ¿Ya estás en París o qué? Sí, ya llegué. Ya. Hoy hace 8 días que aterricé pues de Locombia. Bienvenida al continente viejo, donde está el frío, porque venías de puro calor, yo creo. De 37 grados. Pues cuidadito, porque aquí las gripes siguen, y las toses, y el COVID, a todo lo que da. Sí, eso veo. Y hasta pues ahora cuéntanos, ¿qué te hace pensar la vida de Elton John? Tú que también eres medio heavy de música Elton John. Sí, de todos estos músicos, ahora que está de moda también lo de la película de Bob Marley, que también ya la vi, Rapsodia, que también ya lo vi, o sea, todos esos personajes, digamos, que de alguna manera se enlazan con la psicopatología, me gusta conocerlos como muy de cerca. Hoy vi, por ejemplo, la vida de Kelly, que también fue otro personaje, pues no de la música, sino de la actuación. Y en lo de Elton John, pues, no sé, en la biografía que leí tenía una amistad muy cercana con Lady Di. Eran bastante amigos los dos. Y bueno, este problema de cómo se enlaza lo que es la adicción, lo que se enlaza con la homosexualidad, la actuación y la creación, me hace pensar también en todas las complicaciones que pueden haber cuando uno intenta hacer, por ejemplo, un diagnóstico, lo que llama el diagnóstico diferencial, ¿no? De no confundir, por ejemplo, una cierta drogadicción o una cierta adicción con una, por ejemplo, con una homosexualidad o una adicción con una psicosis, por ejemplo, que nos hace viajar pues por todas estas cuestiones de los diagnósticos de las personas, como encontrar la estructura. Y me parece que la estructura, si hablamos en términos de estructura en Elton John, yo encuentro más una estructura de tipo neurótica. Y efectivamente, como decías ahora, el rol que tienen los abuelos en la vida de los niños, ¿no? Que es como intentar mitigar, digamos, de alguna manera la autoridad que ejercen los hijos, los padres sobre los hijos, digámoslo así. Porque es una educación sin responsabilidad, ¿no? El abuelo es el alcahuete, así que, digamos, mitiga esa parte, digamos, de la educación estricta de los padres. Los padres educamos con una cierta disciplina, con una cierta autoridad. Ya los abuelos ya salieron de allí, entonces ellos, digamos, se dedican más a un cierto dar gusto. Y eso es lo que produce la polémica, por ejemplo, en cuestiones de crianza, cuando los padres les hacen reclamo a esos abuelos, decirles sí, recuerde que conmigo no hacía eso, yo no te reconozco, porque ahora a ella sí y a mí en cambio conmigo era de tal manera. Entonces vienen todos estos reproches que le hacen al padre volver hacia atrás para cuestionar la propia educación que dieron los padres que ahora se convirtieron en abuelos.
Entonces eso viene a crear una cierta trama familiar, digámoslo así. En ese sentido me parece interesante cuando uno mira lo que son las dinámicas de familia, ver cómo se juega todo eso allí, como lo decías, abuelos peleando la custodia de los nietos, por ejemplo. Lo que ve allí es toda una transgresión generacional. El hecho de que el abuelo quiera quitar la autoridad paterna o la autoridad materna es un conflicto completamente generacional allí, que se vuelve a partir del niño, digamos, como lo dicen los psicólogos de familia, los niños portadores del síntoma. Entonces el niño viene siendo como esa persona que carga el síntoma de los padres, pero también el síntoma de los abuelos. Es una película muy enriquecedora y siquiera que se abrió, digamos, este tipo de comentarios, la presentación que hicieron, el debate, porque para la clínica es esencial, digamos, discutir este tipo de situaciones que se dan en la clínica. No solamente lo encontramos a nivel de los grandes actores que conocemos, sino en nuestro cotidiano. Nosotros tenemos pacientes que cantan, que son artistas, que actúan, y uno puede mirar allí, digamos, como esa cierta sublimación permite aligerar, digamos, o aliviar su propio sufrimiento. Viene a ser como una especie de arte terapia para ellos mismos. Muchísimas gracias, querida Adriana. Un placer escucharte como siempre. Bienvenida a Europa. Y bueno, pues le damos la palabra a nuestro querido Facundo para que nos clausure nuestro evento. Recuerden ustedes que el próximo martes 20 de febrero vamos a tener la clase de Ensoñarte. Para los que estén inscritos, ya saben que aquí los esperamos. Estamos con un curso muy importante porque es un curso que nos habla de chantajes emocionales enmascarados. Entonces estamos aprendiendo mucho. Ha sido un curso de veras muy bueno el de este año, porque hay muchos chantajes enmascarados que hay en todos los niveles y está siendo muy interesante lo que vamos articulando. Y después recuerden que el sábado 16 de marzo vamos a tener nuestra siguiente reunión de Pensar el Cine, que en esta ocasión le tocará a nuestro querido colega Carlos López, que nos va a hablar de la película El Gran Pez. Entonces, bueno, agradecerle también a Carlos cuando se conecta y graba los eventos del ATE, que siempre pues tienen mucha más difusión gracias a su arduo trabajo. El pasado que tuvimos, que fue la conferencia de Manuel Constantopoulos, pues él estaba muy contento de que lo grabaron y de que lo difundieron. Y bueno, pues agradecerle a Carlos López el trabajo que hace. Y agradecerle nuevamente a nuestra querida Raquel Núñez por esta película que trajo, que nos ha permitido pasar una tarde interesante reflexionando alrededor del tema. Adelante, querido Facundo. Bueno, yo súper contento como siempre con Pensar al Cine. Me quedo con el próximo libro de Late, que va a ser sobre pulsión, y me quedo pensando en eso porque las pulsiones están ligadas a los afectos, y no voy a ser redundante cuando digo los afectos que nos afectan, por los cuales se llega usualmente a la pulsión. En este caso de Elton John, la lectura es, si se quiere, un poco lineal la película, pero no está exenta de análisis como lo hacemos acá. Así que súper contento, me parece que puede tener una relación que puede brindar un texto muy enriquecedor para el libro. Así que, bueno, súper contento, Raquel. Muchas gracias, Cristina, por tu análisis también, a los que escucharon, a Adriana por participar. Y nos vemos el próximo mes con El Gran Pez. Muchísimas gracias, querido Facundo. Hasta la próxima y gracias a todos.